Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El próximo miércoles se presenta en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina, aquí en París, el libro El fotógrafo de las tinieblas y otras crónicas de París del escritor y periodista ecuatoriano Santiago Rosero. Las crónicas que encontramos en este libro fueron escritas durante los 7 años de estancia en París y publicadas en varios medios en toda América Latina. Y precisamente para hablarnos de este libro y de sus experiencias en la capital francesa, Santiago Rosero ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes, Jordi. Muchas gracias por la invitación. No, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta estos estudios. Permíteme que explique ante todo que eres natural de Quito, en Ecuador, y que eres licenciado en periodismo y también en gastronomía por la Universidad de San Francisco, ahí en Quito. Pero cuéntanos, ¿qué fue primero, la gastronomía o el periodismo? Fue primero la gastronomía. Primero estudié cocina. Trabajé luego de eso unos años en Nueva York y en Quito. Y después decidí dejarla porque honestamente me di cuenta de que era algo demasiado duro, demasiado sacrificado, difícil, ¿no?, para lo que yo quería en ese momento de mi vida. El periodismo tampoco es fácil. No es fácil, menos ahora. Entonces, después de algunas experiencias como cocinero, pasé un tiempo ahí tratando de encontrar qué hacer y decidí volver a la universidad para estudiar periodismo. Y ya son 15 años que me dedico al periodismo. ¿A la gastronomía te llevaron los platos que cocinaba tu madre, quizás? ¿Sabes que de alguna forma sí, siempre está presente la comida hogareña y la comida de las madres, pero yo sentía la necesidad de trabajar con algo que tuviera varios elementos para crear algo, un resultado de la composición de distintas cosas. En algún momento me atrajo la química, recuerdo, pero después me di cuenta que no, que eso no era para mí, y lo más cercano a eso me pareció que era la cocina, y finalmente por eso decidí estudiar cocina. La cocina es pura química también. Sí, claro, sí, de alguna forma, sí. Santiago, vas a instalarte aquí en París, me decías, por amor, finalmente. Me instalé por esa razón hace unos años. Fue la razón por la que vine en el 2010. Mi esposa es francesa y vivíamos en Ecuador, pero ella por trabajo vino acá y yo justo estaba terminando una maestría que hice allá. Así que dije, ¿por qué no? Y me vine. Como decimos muy a menudo, el amor es la mejor agencia de viajes, ¿no? Escribes crónicas sobre la mítica baguette aquí en Francia y sobre todo sobre un panadero de alta costura, Christophe Vasseur. ¿Cómo encuentras ese panadero? Ese texto es un buen ejemplo para contar de qué forma surgen algunos de los temas, porque son varias los caminos que me llevan a los textos que he escrito. En particular, ese texto surgió de una conversación que tuve con el director de la revista Etiqueta Negra, que es donde publiqué, que es Julio Villanueva Chan, de Perú. Él estaba aquí en París, un día nos encontramos, comenzamos a conversar. Yo para ese momento ya había hecho un par de crónicas sobre otros panaderos alrededor del concurso de la mejor baguette que se hace cada año aquí en París. Yo lo conocí ese tema, me fascinó por el hecho de que se ponga a concursar a los panaderos para ser el mejor representante de ese emblema cultural y gastronómico que es la baguette, y que además el ganador le entregue sus baguettes al presidente y al Palacio de Gobierno de Francia durante un año. Me parecía una gran historia. Entonces hice un par de crónicas sobre eso, entonces ya me había adentrado un poco en el tema del pan. Conversando con Julio Villanueva, topamos este tema y él acababa de comer el pan de Christophe Vasseur ese día. Y me dijo, ¿te interesa el pan? Le dije, claro que me interesa el pan. Dice, lancémonos en este trabajo, y dije, encantado, y así empezó. En tu crónica eres muy duro con la baguette que se come hoy en día, ¿no? Que es sosa, sin... Bueno, llegué a comprender que hay varios tipos de baguette, ¿no? Y que muchos, quizá la mayoría de las que se encuentran por ahí, no se apega a los requisitos de la tradicional, ¿no? De la que de hecho se llama tradición, porque tiene que cumplir unos ciertos parámetros de preparación. De hecho, existe el decreto PAN que limita eso, ¿no? Entonces, todos esos elementos culturales alrededor de la comida de acá me fascinaron.
Vas a recibir en el 2013 la beca de Periodismo Cultural Gabriel García Márquez por este artículo, creo, ¿no? ¿O no? No, esa fue una beca abierta, gané uno de los cupos para participar en esa beca, pero lo que recibí en el 2016 por el texto del panadero fue la nominación al premio García Márquez de ese año, del 2016. Y ahorita, si me permites, te puedo contar con emoción que justamente ayer, luego de aterrizar, porque llegué ayer acá para presentar el libro, me conecté a internet y me topé con varios mensajes de felicitación porque nuevamente me nominaron para el premio García Márquez, esta vez con el texto del fotógrafo de las tinieblas, que le da el título al libro, así que estoy bastante contento porque además es una noticia súper fresca. Hablaremos de ese texto, pero me gustaría que nos contases qué es lo que te sorprendió cuando llegas a París hace casi 10 años. Muchas cosas, pero quizás por el barrio en el que viví, que para mí es el mejor barrio del mundo, que es en Strasbourg-Saint-Denis, en el distrito 10 de la ciudad. Es esa multiculturalidad inmensa, hirviente que hay ahí, ¿no? Como describe uno de los textos que está ahí, que fue la forma de homenajear al barrio donde viví 7 años. Hay varios mundos que conviven ahí, ¿no? Y atravesar una distancia de 8 cuadros es poder compenetrarse con todos esos mundos, yendo desde lo turco a lo magrebí, lo asiático, África subsahariana y religiones también. Hay unas salas de rezo por ahí donde hay salafistas, o sea, en la esquina al lado de donde hay una tienda de jamones, por ejemplo, es curiosísimo, donde están las piernas de jamón colgando y al lado hay una sala de rezos donde hay aparentemente extremistas. Eso se llegó a saber en la época de los atentados. Entonces era un barrio que resultaba de todo punto de vista muy interesante. Volviendo al libro que presentas el miércoles en la Casa de América Latina, aquí en París, quizás el personaje más estrambótico es el primero, ¿no? Ese encuentro con un fotógrafo ciego, que además es esloveno, si no me equivoco. Es esloveno y es un personaje fuera de serie, pues, o sea, porque no solamente es un fotógrafo de gran renombre en ese mundo pequeño, estrecho, incluso vilipendiado de la fotografía para ciegos, poco conocido, pero es un hombre que logró realizar estudios de altísimo nivel, tiene un doctorado en filosofía y estética por la Universidad de la Sorbona y sus temas de investigación siempre tuvieron que ver con el mundo de la visualidad. Entonces, como él dice, si yo uso la cámara para fotografiar es porque quedé ciego por azar, pero él se considera más que nada un artista conceptual y creo que tiene razón porque hay que ver todo, hay que comprender todo el pensamiento que tiene atrás de sus obras para entender el universo que él maneja. Hay algo de freudiano, de casi de perverso, diría, cuando él fotografía desnudos, imagino que tiene que tocar a las modelos, sí. ¿no? Toca, como cuenta una parte del texto, uno de los momentos que más placer le dio fue cuando él utiliza un aparato que se llama colorímetro, que es un aparato muy banal, una cajita así del tamaño de un teléfono celular, que cuando se le pone encima de una superficie cualquiera te dice el color que es. Entonces él utilizó el colorímetro para notar los colores del cuerpo femenino desnudo que tenía al frente y le puso encima del pubis de una chica y el aparato le dijo café. Y él dice que fue que sintió un gran placer estético porque además era la primera vez que veía, él siempre te dice veo, ¿no? O sea, que veía una mujer desnuda y que veía una mujer desnuda que tenía vello púbico, porque antes había visto niñas. Cuando todavía veía, ahí sí vio directamente, digamos. Pero después ya quedó ciego, nunca más vio una mujer desnuda con vello púbico y esa vez lo vio gracias al colorímetro. Esa máquina. Ajá. ¿Cómo fue vuestro encuentro? ¿Fue difícil acceder No, más a bien él? fue bastante fácil de alguna forma, al menos al inicio. Yo fui a una exposición que hubo hace 2 años acá sobre el artista catalán Miquel Barceló, que se presentó en la Biblioteca Nacional de Francia y en el Museo Picasso. Y en el Museo Picasso había una obra colaborativa entre Barceló
y él, Evgen Babkar, que era un libro escrito en braille por Babkar con un cuento erótico que era una adaptación de un libro de Georges Bataille. Entonces estaba el libro ahí. Primero, el hecho de que contuviera un cuento erótico escrito por un ciego ya me llamó la atención. Segundo, era un objeto lindísimo que estaba ahí para tocarlo. Entonces yo le hojeé y era con un papel de tales características que había hecho Barceló, porque él trabaja mucho con estos materiales así muy, muy interesantes al tacto, ¿no? Entonces dije, wow, aquí hay una historia, aquí hay un gran personaje. Yo no tenía idea de él, no sabía si vivía, no sabía dónde vivía, nada. Entonces busco en internet, resulta que está vivo y que vive una parte del año aquí en París. Le escribo a un email que encontré por ahí, pensando cómo va a ser para leer el email, ¿no? Si es que le llega, tal vez tiene asistentes, yo qué sé. Después entendí todos los aparatos que utiliza para estar comunicado. Y un día me llamó. Él ni siquiera me respondió por email, me llamó y me dijo, soy tal persona, usted me llamó, ¿qué quiere? Le dije, quiero esto, quiero conocerle, quiero saber cómo trabaja, cómo es su vida, me parece muy interesante, he visto cosas, estoy fascinado, quisiera que me permita acompañarle durante un tiempo, lo que usted me deje, para construir un poco su vida. Y ahí arrancó una relación que se extendió más o menos por 7 meses que estuve con él, ¿no? Así yendo y viniendo hasta construir ese texto. ¿Es completamente ciego o ve No, sombras? Es completamente ciego desde los 11 años. Sí, a los 11 quedó totalmente ciego. Todas las fotografías que ha hecho, la primera la tomó a los 16, o sea, todas las fotografías las ha hecho cuando ya estaba ciego completamente. Entre una de las cosas que puede sorprender a un periodista ecuatoriano es quizás que París está encerrado por una muralla autopista, sí. que es el periférico, sí. ¿no? En tu libro encontramos los mapas ¿de quién, por cierto? Son unos mapas antiguos que encontramos ahí que nos parecieron adecuados para ilustrar las portadillas de cada texto, porque la escritora Gabriela Alemán, que gentilmente escribió el prólogo que acompaña el libro, lo cual para mí fue un gran honor, habla de que al leer los textos sintió que había una intención de explicar la ciudad desde casi una teoría psicogeográfica, que es lo que hablaban los situacionistas, ¿no? Entonces, a mí me gustó mucho que dijera eso, después entendí por qué. Entonces, por eso con los editores resolvimos poner ese detalle estético en el libro. Entre los personajes de los que nos hablas en tu libro, hay uno muy especial, John Galliano, el diseñador de moda despedido de Dior por unas declaraciones incendiarias. ¿Llegaste a hablar con él? No. Este texto fue el primero de esa envergadura de largo aliento que me encargó Leila Guerriero, la gran cronista argentina, que es mi editora en la revista Gato Pardo. Creo que fue a los meses de que yo llegué acá. Yo ni siquiera hablaba bien francés en ese momento. Y era semejante personaje, ¿no?, sobre el cual me tocaba escribir. Así que creo que pude retratarlo basándome en testimonios de gente que está alrededor, gente que le conocía un poco directamente, porque pude hablar con gente que trabajó con él en Dior, pero también con gente de su barrio, ¿no?, donde vivía él, y creo que resultó un texto sustancioso en ese sentido. Yo le tenía mucho miedo porque no sabía de dónde iba a sacar la información de semejante personaje que además venía de caer en tal desgracia. Entonces con él sabía que nunca iba a poder hablar, pero hay formas de hablar de otra gente sin tener que hablar con él, ¿no? Hablando de moda, Santiago, también escribes sobre un modista ecuatoriano, joven modista que ha estado aquí, que ha pasado por muchas grandes casas, ¿no? Sí. A él sí lo conociste. Sí, claro, es una persona a la que conozco y que tiene una vida muy interesante. Yo quise poner ese texto. En algún momento yo tuve como proyecto escribir una serie de perfiles de ecuatorianos que estuvieran relacionados con el mundo de las artes y la cultura acá. Después me di cuenta que iba a ser difícil adentrarme demasiado en su vida porque les conocía yo muy de cerca a ellos.
Y una de las reglas que se mantiene en este oficio de la construcción de perfiles de personajes es que hay que mantener una distancia bastante prudente. Entonces me di cuenta que iba a ser difícil, que iba a tener que lidiar con demasiados egos y demasiadas cosas de gente conocida. Entonces ahí abandoné ese proyecto, pero ese sí lo construí y, como dices, es una persona muy, muy interesante que tiene una vida con muchos pasajes. ¿Su nombre completo es? Patricio Sarmiento. Patricio Sarmiento. Sí. También en tus crónicas reflejas las horas tristes de París, las horas del 13 de noviembre de 2015. ¿Estabas aquí en París? Estaba aquí, trabajando aquí. Porque, sí, como digamos tú sabes, a nuestros oyentes que fue querido compañero de las tareas informativas, como se dice aquí en el RFI. Estaba trabajando en la noche aquí, no me acuerdo con quién, y cayó la noticia. Y bueno, esa noche informamos con lo que se sabía, pero al siguiente día, muy temprano en la mañana, salí, porque además yo vivía no muy lejos de donde fueron algunos de los ataques, el carrillón que se ve ahí. Entonces salí a ver qué pasaba. No sabía qué era lo que iba a buscar, no sabía qué era lo que iba a poder escribir, así que me planté en varios lugares, ¿no? Fui recorriendo todas las escenas del crimen y terminé escribiendo algo que se llama El día después, ¿no? Que es el sentimiento que embargó a la ciudad y al país también luego de los ataques. Intenté buscar qué era lo que la gente sentía y fue bastante sorprendente encontrar que detrás del miedo que evidentemente se instaló había una especie de asunción de que las cosas tenían que pasar por cómo estaba la situación en el momento, ¿no? Por estos anuncios que había, por tantos choques de las facciones, de los terroristas versus la participación del gobierno francés en Siria. Entonces, como que la gente, muchos de los testimonios, como cuento ahí, decían: nosotros sabíamos que iba a pasar, nos duele y sabemos que va a seguir pasando. Es decir, todo lo que efectivamente pasó. ¿Ha cambiado París desde entonces? ¿Ha perdido su virginidad de alguna manera? Si yo te hablo como parisino que fui durante algunos años, sí, porque yo mismo desarrollé un temor después de eso, ¿no? A las multitudes, a los grandes encuentros, lo cual es lamentable, ¿no? Ya, o sea, iba a un concierto, iba a algún desfile, a una manifestación y cualquier comentario decía: este es el escenario perfecto para que pase algo. Entonces comenzamos a vivir con eso y, por supuesto, no es agradable. Santiago Rosero, si tuvieras que quedarte con un solo personaje de los muchos que has encontrado y de los que reflejas en tu libro, ¿quién sería? Yo ahorita mismo le tengo mucho cariño y agradecimiento a Evgen Bavkar, al fotógrafo, ¿no? Porque creo que me permitió construir uno de los textos más maduros quizás que de los que he escrito hasta ahora, y porque, como te contaba hace un momento, ha sido nominado al premio García Márquez, lo cual me ha dado mucha emoción. Quizás por esas razones escogería ese, pero honestamente les tengo mucho cariño a todos los que están ahí. En fin, muchísimas felicidades, Santiago Rosero, por esta nominación. Esperemos que prospere. Digamos también que el libro El fotógrafo de las tinieblas y otras crónicas de París, de Santiago Rosero, será presentado el próximo miércoles en la Casa de América Latina, aquí en París. Muchísimas gracias de nuevo, Santiago, por haber estado con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Suel Kedir y a Jérémy Besset, quienes están detrás de los cristales a cargo de la realización de este programa. Muchísimas gracias a ti, Jordi, por la invitación. Y enviar sobre todo un cordial saludo a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a la cadena uruguaya de televisión Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.